noches, Lick. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Talía, tu camarita, por favor, Adriana. Gracias. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Bueno, muy buenas noches, licenciado Daniel. Buenas noches, señores estudiantes. Vamos a iniciar el módulo. Nos toca el módulo 4, Operativa del Comercio Exterior, Incoterm 2020. Que tomen en cuenta cómo se va a trabajar estas 2 semanas, ¿ya? Para empezar, vamos a trabajar esta semana. Ustedes saben que la próxima semana es feriado. Esta semana vamos a trabajar el lunes 8 hoy día, el miércoles 10 y el jueves 11 de febrero. Lo estamos trasladando desde el día viernes a jueves por si alguna oficina tienen actividades en su oficina. Lo estamos trasladando el día jueves 11, esta semana. La próxima semana, lunes y martes, no hay clases, es feriado nacional. Vamos a pasar miércoles 17, jueves 18 y viernes 19. Ya para que lo tomen en cuenta, por favor. ¿Cómo se va a trabajar esta semana? Sobre 100 puntos, las ponderaciones, ya. Va a haber un cuestionario de 10 puntos, el foro 1 y 2, 5 puntos, eso es para la primera semana. Para la segunda semana va a haber una tarea de 10 puntos, el foro 3 y 4, 5 puntos, y una evaluación final de 70 puntos. En el foro 1 y 2 voy a aclarar, porque solamente hay un foro que tiene 4 preguntas. Ya, ese es el foro de la primera semana. La próxima semana también va a ser lo mismo, foro 2, pero donde va a haber 4 preguntas, por favor, para que no se confundan, foro 1 y 2. Solo hay un foro esta semana con 4 preguntas. Y sobre el cuestionario, el licenciado y personas les vamos a informar cómo va a ser la entrega y cuándo van a entregar, ¿no? De la misma forma la tarea. ¿Está correcto, licenciado Daniel, la ponderación? Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Bueno, les voy a presentar al licenciado Máster Daniel Freddy Flores. Tiene una licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una maestría en Comercio Internacional, máster cum laude, España, tiene una maestría en Comercio Internacional, Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un diplomado en Comercio Internacional en Gestión Aduanera en la Universidad Tecnológica Boliviana, tiene un posgrado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San Andrés. También tiene otro posgrado en Derecho Tributario, Impuestos, Universidad Privada de Oruro, Unior. Licenciado, voy a mencionar su último, actualmente donde está desempeñando funciones el licenciado. Está en Renacer EIF, Importaciones, Exportaciones Perú, es gerente general actualmente. Licenciado, adelante, cuando tú quieras, por favor. Si quiere usted un poquito comentarle sobre su experiencia laboral, adelante, licenciado, cuando usted quiera. Bueno, en primer lugar, buenas noches, jóvenes. Van a disculpar, mi manera de poder dirigirme siempre va a ser en términos jóvenes, ya que por la situación, por el medio laboral por el que estamos, bueno, trato de referirme así casi a todos los estudiantes. Yo prefiero que me llamen Daniel en lugar de licenciado, es algo que no comparto mucho, ¿no? En mi experiencia laboral, decirles que tengo una amplia trayectoria en el área de comercio internacional, son 22 años de CGS, hablándoles de las gestiones 98-99, ¿no? Que en su momento han sido las que manejaban el tema de comercio internacional. Luego, otra de las experiencias en el área educativo de lo que es la comunicación y la formación académica a chicos de ahí en la calle. Antes los dulce botitas, no sé si ustedes recuerdan, todavía aún tenemos en la ciudad de La Paz. Luego tenemos la experiencia en el área también de comercio internacional, comercio exterior en el Ministerio de la Presidencia. Y bueno, actualmente sigo en ese área, ¿no? Que es básicamente el manejo del área de comercio internacional en el área de
importaciones, exportaciones, bueno, en una institución nacional que es CICE Bolivia, Comercio Internacional, sucursal Bolivia, que es dependiente de una filial de Panamá, y Renacer IRL, que es en Perú. Es que actualmente estoy en este momento, bueno, lamentablemente no pude salir al país, estoy todavía aquí, ya yo creo que entre mañana y pasado estoy retornando a Bolivia. Esa es un poco de toda mi experiencia laboral y la docencia que lo imparto en la Universidad Pública de El Alto, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta o que quieran conocer antes de ir conociendo, porque yo también quiero conocerlos a cada uno de ustedes. Para ello sí voy a pedirles que habiliten sus cámaras para poder de alguna manera ir entablando algunas conversaciones, y las preguntas que sí voy a pedirles que los hagan en el transcurso de las clases. Bueno, por lo visto creo que no hay nadie, ¿no? Y eso no me extraña mucho, ¿no? Porque generalmente uno no quiere tal vez hacer alguna pregunta, no es nada raro, ¿no? Pero ya yo creo que a medida que vayamos pasando las clases sí va a haber preguntas, ojalá las haya. Voy a pedirles por favor que se vayan a presentar. Para ello voy a pedir que habiliten sus cámaras, así de qué modos voy a conocer, y me gustaría que me digan cuál es la inquietud que tienen de la materia en sí, ¿no? Cuáles las expectativas que tienen al finalizar este módulo. Empezaremos, por favor. Acá tengo una damita que está, la señorita Katia, perdón, no, acá. Karen, no sé, por favor, me gustaría que se presenten algo. Buenas noches, Licen. Me presento. Mi nombre es Karen Taraúne. Bueno, yo resido en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, yo estudié la carrera de Relaciones Internacionales y me estoy especializando más que todo en el área de logística, comercio exterior. Bueno, mis expectativas, aprender un poquito más de la materia, ¿no? Y tratar de absorber toda la información posible, bueno, de las clases que usted nos dicte. Eso más Gracias, que todo. Karen. Nada. Un gusto. A ver, ahí tenemos a alguien más, una damita, tal vez un caballero por ahí. Bueno, como no... Dicen buenas noches. ¿Cómo Adelante, están? adelante, Yamil, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Yamil Vargas. Estudié la carrera de Derecho y Ciencias Jurídicas, y las expectativas que tengo de la materia es absolutamente todo, ya que para mí es otra área para aprender y quiero saber todo sobre esta materia de comercio y aduanas. Mire, Yamil, le diré que no es otra área, porque el área del comercio internacional está ligado al tema más de derecho, porque son más obligaciones y responsabilidades que se tienen en el área de comercio, ¿no? Los tratados, además internacionales, que son parte fundamental en una operación de comercio internacional, así que no le va a ser muy extraño, y es más, es un complemento para su materia, ¿no? Es decir, para su carrera, y me parece excelente tener un profesional en el área jurídica. De qué manera vamos a ir absolviendo algunas interrogantes que vamos a ir generando en las clases. Un gusto, Yamil. Gracias, Licen. A ver, ¿alguna damita más? A ver, bueno, no creo que no hay voluntarios. Vamos a empezar. Wendy, por favor. Wendy está por ahí. A ver si puede. Sí. Buenas noches, licenciado. Yo soy Wendy. Sí. Yo soy Wendy Mamani Surco. Yo egresé de la carrera de Ingeniería Industrial. Y, a ver, mis expectativas, digamos, para esta materia que es Incoterm, es más que todo, digamos, viendo las exportaciones, se ve que siempre se va, o sea, es como que con un POP ya te están diciendo muchas cosas. Entonces
mis expectativas es, digamos, ver, qué sé yo, en qué consiste cada término y entender tal vez más sobre los contratos que veo, digamos, en algunas exportaciones. Esto es debido, digamos, a que mi familia tiene una empresa transportadora, entonces voy viendo la documentación y ahí, digamos, por ejemplo, en el MIC veo FOB, entonces me da esa curiosidad, digamos, de entender a qué se refiere. Esas son mis expectativas para la materia. Wendy, mire, lo que le puedo anticipar, yo, mire, voy a recordar lo que alguien me decía cuando conversaba con un operador de comercio en Iquique, me decía, yo manejo los términos FOB y SIF, excelente, ¿no? Pero él no sabía la magnitud, qué responsabilidad tenía el vendedor frente al comprador. Entonces, me agrada mucho, vamos a ir viéndonos no solamente en el término, en el Incoterm, FOB, SIF, IDDP, bueno, varios Incoterms que son las que utilizamos en el tema de comercio internacional, los vamos a ver, ojalá nos dé el tiempito para ver lo más profundo, la responsabilidad mismo cuando existe una vinculación de tipo jurídica, cuando existe tal vez el incumplimiento de esas obligaciones. Mucho de ello voy a tratar de verlo con la ayuda de ustedes. Un gusto, Wendy. A ver, la señorita Talía por ahí, por favor. Un gusto, licenciado Daniel. Mi nombre es Talía González. Yo estoy en Cochabamba. Estudié la carrera de Ingeniería Comercial, pero me estoy especializando en comercio exterior, ya que actualmente yo estoy trabajando, pero como pasante en una despachante de aduanas. Entonces, mi propósito siempre ha sido conocer más que todo sobre los Incoterms y más que todo cómo funcionan para poder ubicarme cuando llegan ese tipo de trabajos. Eso sería todo. Talía, un gusto, de verdad me agrada mucho, veo que son la mayoría de los participantes jóvenes, realmente ya me están elevando el alma para ser cierto, ¿no? Que de verdad un gusto trabajar con los jóvenes. Tenemos a Talamita tal vez por ahí, Madaí por ahí tal vez. Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Soy Madaí Corbaluca, de la ciudad de Oruro. Yo estudié la carrera de Ingeniería Comercial y me gustaría profundizar más del tema de Incoterms, los términos y entre otras cosas. Madaí, un gusto. De verdad, bueno, Oruro es una tierra que lo quiero bastante. Yo estuve 14 años allá con el tema aduanero y así que es una tierra muy bonita y bueno, allá la gente lo vive en familia y bueno, muy pocas personas son los desconocidos. Realmente un gusto nuevamente ahí, ¿no? Madaí. Por ahí tenemos alguna damita más que no esté, Lisette. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Lisette? Lisette Yapu. Terminé mi carrera de Ingeniería Industrial y bueno, me interesa el tema porque también me estoy especializando en el área de comercio internacional. Un gusto, Lisette, de verdad. Es un agrado, de verdad, saber que estamos, yo creo que todos con la intencionalidad de aprender un poco más allá, ¿no? Nunca uno deja de aprender, eso sí les puedo asegurar. Cada día se aprende algo nuevo, ¿no? Y cada día en el tema de comercio internacional cambian las normativas, no será de forma, ¿no? Más es de fondo, y eso es lo que muchas veces hace prima que esas relaciones entre dos operadores de comercio exterior puedan generar algún tipo de conflicto o en su defecto ayudar, ¿no? Un gusto nuevamente, Lizeth, vamos a tratar de avanzar lo más que se puede en este área de comercio internacional. ¿Alguna damita, algún caballero más que no llegó a visualizarse, alguien que no pude ver a través de la pantalla?
Lick, yo se ha olvidado de mí. ¿Cómo está, Katia? Buenas noches, Lick. Mi nombre es Katia Ruiz, he estudiado Administración de Empresas y he decidido estudiar el diplomado porque en mi trabajo me he movido de área, entonces estoy en comercialización y por mi carrera desconozco mucho de esto. Entonces, mis expectativas son aprender todo, sobre todo documentación de exportación, Incoterms y todo. Katia, de verdad que le digo, hay a veces nuevos retos, ¿no? Y eso es lo más importante. Uno tiene que saber afrontar. Lo que yo siempre pregono a los estudiantes que han estado conmigo es, si uno tiene 2, 3 carreras o tiene más conocimientos, es más competitivo en el mercado. Me parece excelente poder ampliar otras áreas a las cuales no hemos tenido la posibilidad de una formación académica, ¿no? Pero no es tarde. Ustedes son jóvenes, yo les animo que estudien otra carrera más, hasta 2, no se conformen. Eso es algo que hay que ir alimentando. Repito nuevamente, cada día se aprende una nueva cosita y cada día en el tema del comercio internacional, por lo menos cada día hay unas renovaciones, hay nuevas normativas. Además de eso, por el tema de la pandemia, esto se ha ido modificando bastante, ¿no? Ahora el tema de la tecnología, el tema de las tecnologías de la información van ligados netamente al tema del comercio internacional. Bueno, tenemos creo, la última damita, Adriana, por favor, les ruego. Buenas noches, licenciado Daniel. Yo soy Adriana Liendo, soy licenciada en negocios internacionales. Actualmente trabajo en el Banco Nacional de Bolivia y bueno, lo que espero de la materia es entender un poco más lo que son los Incoterms, que he escuchado varias veces, o sea, nos han explicado, ¿no? Pero creo que no he terminado de entender básicamente cómo se utilizan estos términos del comercio, exactamente. Y asumo que con en este módulo ya voy a por fin entender lo que es. Muy bien, Adriana. Mire, vamos a tratar de que todos entiendan. Todos vamos a tratar de conocer el área de lo que son los Incoterms, las obligaciones que tienen los sujetos pasivos, en este caso, que intervienen en una operación de comercio internacional, ¿no? En la transferencia de propiedad de una mercancía de un país a otro. Realmente me agrada, creo que ya nadie falta, ¿no? Tenemos solamente un caballero, una espina al medio de varias flores. Realmente me parece muy lindo el curso. Vamos a ir ya dando inicio. No sé si tenemos a alguien más, creo que ya fueron todos, ¿no? Sí, bueno, se falto yo. Adelante, señorita. Catherine. Mi nombre es Catherine Sarabia, de La Paz. Soy de la profesión de Contaduría Pública. Me llama la atención el tema de lo que es el comercio internacional, la administración aduanera en sus diferentes ramas, y una de las más importantes e interesantes me parece lo que es los Incoterms. Mis expectativas de aprendizaje es aprender todo lo que nos va a impartir, ¿no? Todos sus conocimientos, licenciado. Esas serían mis expectativas, conocer y aprender más de las actualizaciones de normas y de todo lo que seguramente vamos a ir desarrollando en la clase. Catherine, mire, yo voy a aprender junto con ustedes. No olviden que las normas no son estáticas, no es como la matemática, que 2 más 2 siempre van a ser 2. Lamentablemente en tema de comercio internacional, por el avance tecnológico y los cambios, por el tema de la globalización, esto hace que tenga variaciones en el tiempo, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás el tema de valoración aduanera, por ejemplo, que era algo que no se iba a dar en Bolivia. Estábamos ligados a lo que era la valoración Bruselas, y de repente hace un cambio, hace un giro tremendo y empezamos con la valoración de la OMC, el GATT 94, ¿no? Hoy por hoy que ya en Bolivia hay mucha gente que sí es especialista en valoración aduanera, por ejemplo, y tiene un dominio absoluto. En el tema de los Incoterms, no les diré que es la maravilla, la última maravilla, pero este
tema de los 5TEN también ayuda en el tema de comercio internacional, un tema especialmente en importaciones, cuando uno quiere hacer algún acto administrativo, cuando uno quiere, aquí tenemos un trabajo para Yamil en el tema de alguna defensa en cuanto al cobro de los tributos aduaneros. Cuando se generan obligaciones tributarias, muchas veces la administración aduanera hace referencia a los 5TEN utilizados en la transacción comercial. Ahí surge la duda razonable y uno tiene que ya empezar, bueno, a defender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizar el FOB? ¿Por qué utilizar el CIF? ¿Por qué utilizar el CPT? ¿Por qué utilizar ahora el DAT, por ejemplo, que es uno de los 5TEN que recientemente ingresó con la modificación del Incoterm en 2020, ¿no? Bueno, Catherine, la verdad, un gusto. Jóvenes, discúlpenme, yo siempre me voy a referir a ustedes como jóvenes. Realmente me agrada, un curso muy bonito. Lo único que sí les voy a pedir en algún momento es vamos a disponer un poquito más de tiempo. No suelo terminar en el horario, ojalá me lo permitan, no sé si está permitido, pero yo voy a tratar de conversar para que podamos tener algo más de tiempito y poder hacer. En lo que respecta a mi persona, voy a transmitir las cosas reales. Ya algo que aprendí, y aquí no me va a dejar mentir Yamil en el tema, más que todo legal, es ver y trabajar sobre datos objetivos y cuantificables. A mí lo que me enseñó en el ámbito laboral, más que todo, es tener respaldado con documentos que sean creíbles, ¿cierto? Hoy, si les hablo de documentos creíbles, vamos a hablar de cosas reales que suceden, no vamos a trabajar sobre subjetividades, así que les ruego cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, discutamos en la clase para irnos ya despejado de todas nuestras dudas. Bueno, jóvenes, simplemente decirles bienvenidos a la clase. Para muchos soy un docente, bueno, para todos soy un docente nuevo, tal vez en la institución. Ojalá pueda satisfacer las necesidades o las expectativas que ustedes tengan y ver y tratar de despejar las dudas que en sí todo el mundo tiene, ¿no? De aprender, vamos a aprender juntos, eso sí les repito, no voy a ser quien está aquí y se pone la pizarra o el lapicero a explicar y listo, ¿no? Y bueno, que quien entienda bien y el que no entiende también, no es así, ¿no? Aquí estamos todos para trabajar en equipo. Muy bien. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla, creo que sí puedo hacerlo. Vamos a tratar de ir trabajando, por favor. Muy bien. Permítame un segundito, por favor. Lick, su micrófono está apagado. Perdón, mil disculpas. Les decía que hablemos de una compra-venta internacional. Creo que lo tenía. Muy bien, acá está. Lo tengo compartido en mi pantalla, ¿verdad? Me dicen, por favor, si no está compartido para poder compartirlo. Muy bien. Les decía que hablemos de los contratos de compra y venta internacional. Básicamente, cuando hablemos de contratos,
estamos hablando la manera de ceder un bien, el derecho propietario, ¿no es cierto? Una definición básica que hemos tratado de rescatar es que es un acuerdo de voluntades celebrado entre partes, ¿no?, domiciliados en un país diferente al otro, ¿no?, a través del cual se transfiere la propiedad de las mercancías. Básicamente, en el tema de comercio internacional es eso, ¿no es cierto? Yo quiero vender mis bienes que están acá en el Perú, quiero vender ya a una persona X de otro país, suponiendo que es en el tema boliviano, voy a transferir el derecho propietario de una mercancía que tengo producido aquí en Bolivia para que se lo puedan llevar. Para ello voy a hacer una exportación y la persona que comprará realizará una importación, ¿no es cierto? Esto con el pago de todos los tributos aduaneros que corresponden, ¿no? Para ello, yo tengo la obligación de ceder este derecho propietario a la persona quien los va a adquirir mis bienes, ¿no? Para que se configure este hecho debe existir, ¿no es cierto?, una oferta y una demanda, es decir, una aceptación. La oferta es una propuesta, ¿no?, de contrato dirigido a una persona, a una institución, a una empresa, ¿no? Información oferente referida a condiciones de pago, monto y el lugar de entrega. Básicamente, este contrato de compra y venta lo que me va a permitir a la persona quien compra es estipular, ¿ya?, o dar en realidad las obligaciones a la persona quien va a hacer la transferencia de propiedad de la mercancía, la obligatoriedad de entregar su mercancía y poner, si vale el término, ciertas condiciones para que esta mercancía pueda ser transferida, la propiedad, en un país diferente al país donde lo adquirimos. Es decir, si yo quiero hacer una compra-venta de un producto, ya sea en Estados Unidos, lo primero que voy a hacer es hacer, ¿no es cierto?, un contrato. En el contrato estipularé mis condiciones a las cuales tiene que sujetarse la persona quien va a hacer la transferencia de propiedad, ¿no? Por sí sola, ese contrato no tiene validez. Ese contrato tendrá validez en el país de adquisición, pero en el país al cual va a llegar la mercancía no tiene ningún tipo de validez, ¿no es cierto? No olvidemos que la transferencia de propiedad es en el país vendedor, ¿no? La aceptación representa el consentimiento respecto a la oferta. La aceptación, ¿no es cierto?, que tenga adiciones, limitaciones u otras modificaciones. Se la considera como una contraoferta. Simplemente hace referencia que en el tema de estos contratos de tipo internacional, ¿sí?, existen las obligatoriedades tanto del sujeto comprador como del vendedor, ¿no es cierto? Ellos nos pondrán las condiciones. Yo quiero comprar un vehículo del Japón. Como comprador, lo único que yo voy a hacer es hacer mi oferta y el monto que va a costar este bien. Y la persona o la empresa que venderá también tiene sus condiciones a las cuales yo tengo que sujetarme, y estas condiciones muchas veces pueden tal vez ser no convenientes para que yo lo pueda importar a Bolivia. Entonces, ese contrato tiene que ser pactado entre estos dos operadores, el comprador internacional y el vendedor. El contrato de compra-venta puede ser celebrado entre presentes y entre ausentes. No olvidemos que por el tema del COVID, hoy en día, muchos de los contratos ya se celebran a través de los medios informáticos. Tenemos uno de los medios más utilizados, el WhatsApp, que hoy por hoy nos permite hacer la transferencia de archivos, en este caso de documentos, para poder realizar un contrato. No necesariamente la persona tiene que estar presente en el país de adquisición de cierto bien. Antes de la pandemia, sí, muchos países, es más, la misma administración aduanera exigía que estos contratos sean celebrados en el país de importación.
Es más, refrendado a través de la Cancillería. Pero estos contratos, ¿no es cierto?, son documentos que constituyen en la base legal que obliga a las partes que intervienen a cumplir, ¿no es cierto?, las obligaciones que haya determinado previamente. Para el tema de la transferencia, en este caso, muchas veces utilizamos la factura comercial, no como un contrato de compra-venta internacional. Si ustedes van a la tienda, van a tener que comprarse un zapato, lo único que les van a extender es una factura comercial, que les está cediendo el derecho propietario la tienda. En el tema de comercio internacional ocurre algo similar. Existe una factura, ¿ya?, una factura que permite hacer lo mismo que en Bolivia, ceder el derecho propietario, pero esto a nivel internacional, ¿no? Y esa factura también tiene que reflejar las obligaciones y responsabilidades tanto del comprador como del vendedor, que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero este contrato de la cual estamos haciendo referencia tiene que también tener estas condiciones, las obligaciones que tiene el sujeto que compra y el sujeto que vende. Y puede ser que yo le compre un lote de zapatos o de zapatillas de un productor de China. En mis condiciones de compra, yo lo pondré, pues, que las zapatillas me tengan que venir en cajas, ¿no es cierto?, con un logo de zapatilla, posiblemente, y esas cajas tienen que tener un material especial. O simplemente me los venderá en bolsas de plástico. Estos pequeños detalles incluso hacen que el costo de la mercancía sea mucho más caro. Ya en algún momento hemos escuchado decir que el envase llega a costar mucho más caro que el producto, y eso es muy cierto. Todos estos datos tienen que estar dentro de mi contrato de compra-venta internacional. Las cláusulas del contrato de compra y venta internacional a las que deben sujetarse son, ¿no?, hacer una descripción de la mercancía al detalle, el precio y condición de pago, el plazo de entrega, el lugar de entrega, la contratación de transporte y seguro, que es una condición, el trámite aduanero de exportación e importación, la transferencia de riesgo, los embalajes o los envases a lo que hacíamos referencia, la legislación y jurisdicción aplicable y la fijación de daños y perjuicios. Entrega de documentos. Voy a hacer un alto en la fijación de daños y perjuicios. Hoy por hoy, a pesar de los contratos internacionales que habían sido firmados antes de la pandemia, existen muchos productos que están llegando con demora. La pregunta será, ¿estos daños o estos perjuicios habrán sido fijados en algún contrato antes de el antes del COVID-19? ¿Habrá habido algo que haya impulsado a estos operadores o a estos señores importadores poner una cláusula en la cual diga, señores, nosotros vamos a comprar los productos, pero, ¿no es cierto?, si existe un retraso en la entrega de la mercancía, ustedes, ¿no?, que muy pocos lo hacen, lamentablemente en temas de contratos internacionales, en Bolivia muy pocos prevén ese tema, ¿no? A no ser que sean productos que tengan una fecha de caducidad muy próxima o mercancía que sea muy delicada. El tema de los vidrios, el tema de los helados, el tema de los órganos, eso sí tienen que tener, ¿no?, esta cláusula que les permita cubrir ciertos riesgos. Pero hay contratos que carecen de estas cláusulas y estas cláusulas tendrían que ser parte de estos contratos. En cuanto a las obligaciones que tiene el vendedor, también debería ser muy claro en este contrato.
¿no? Posiblemente Juan Pérez se le ocurre comprar un auto, ¿ya? Y lo haya subido a un buque carguero, y antes de llegar a Iquique, Chile, sufre un accidente, como hace 2 meses atrás naufragó un buque donde se perdieron un montón de mercancías, ¿no es cierto? El cual no estaba asegurado, que en su parte de contrato no estipulaba ninguna cláusula en la que decía que la obligación del vendedor era entregarle en el puerto de destino o hasta la aduana de destino. Simplemente los bolivianos estamos acostumbrados a manejar este tipo de contratos sin medir las consecuencias a la culminación o al comienzo de una operación de comercio internacional, ¿no? Cuando se consideran, que existe contratos internacionales. Un contrato internacional, por ejemplo, es cuando estás relacionado con una, ¿no? o más personas en las cuales nos van a dotar de mercancías, ¿no? Además, esto tendrá que estar básicamente bajo un ordenamiento jurídico estatal, ¿no? Para poder hacer cualquier reclamo por incumplimiento, ya sea tanto del comprador como del vendedor. Esto ocurre cuando los productos, por ejemplo, son trasladados de un país a otro, ¿ya? O cuando las partes involucradas de este negocio estén ubicados en países diferentes. No olvidemos que en el tema del comercio internacional es simplemente agarrar la mercancía de un país X y llevarlo a un país Y. Es el traslado de mercancías, pero para poder disponer de estas mercancías debemos cumplir las formalidades aduaneras, que implican el pago de los tributos aduaneros en el país de importación. Hablemos de cómo o por qué está respaldado estos contratos internacionales. La Convención de Viena, que entra en vigencia en 1980, ¿cierto?, establece una serie de reglas que uniforma las aplicaciones, en este caso, de los países intervinientes en estos contratos internacionales. ¿Sí? Entró, en este caso, en vigencia en 1981, que básicamente es cuando ya se tiene que hacer cumplir ciertas obligaciones que tienen entre estos dos actores internacionales, tanto el comprador como el vendedor, ¿no? En la actualidad están mucho más países, no solamente 53, creo que ahora ya son mucho más los países que están ya con el tema de la Convención de Viena. Entre las partes importantes están los principios generales, ámbitos de aplicación, no importa la nacionalidad de las partes, o sea, es decir, no existe una preferencia. Aquí básicamente todos tienen la obligación de cumplir, ¿no? Dentro de los contratos podemos hablar, por ejemplo, la clasificación de los contratos internacionales según el tipo o el objeto, ¿no? Los contratos internacionales o pueden ser de tipo estándar, o los contratos internacionales pueden ser complejos o grupo de contratos. Existen, les decía, comerciantes o importadores bolivianos que simplemente hacen un contrato y ponen una cláusula, dicen, bueno, señores, que nosotros vamos a comprar la mercancía, y la obligación del pago, porque al vendedor lo que le interesa es cómo nosotros le vamos a pagar, ¿no es cierto? De qué manera vamos a cubrir el gasto que significa el costo de la mercancía y tal vez algunas obligaciones, ¿sí? Eso es lo único que le interesa al vendedor, que básicamente nos van a entregar la mercancía en un lugar convenido, y eso vamos a establecer en lo que establece los 5 terms, aquellas obligaciones que tiene el vendedor frente al comprador. Pero en un contrato de compra y venta internacional, ¿será que puedo utilizar un Incoterm ya establecido?
¿será que la Convención de Viena me permite dar estos lineamientos para que mi mercancía que estoy adquiriendo de un país X pueda llegar con cierta seguridad? A ver, hay otro aspecto más que podemos considerar. En un contrato se deben considerar algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, el costo de la mercancía, el plazo de entrega de la mercancía, ¿no es cierto? Que hablábamos un punto más arriba, el lugar de entrega, que básicamente es algo fundamental, la contratación de seguros, si la mercancía adquirida va a contar con un seguro o no, o simplemente va a ser una mercancía que nos van a mandar a la suerte, el tipo de transporte que vayamos a usar durante el traslado de mi mercancía desde el lugar de compra hasta el lugar de destino y la forma de pago. Existen contratos en los que estipulan que los pagos se tienen que hacer el 50% o el 30% al inicio de la fabricación de la mercadería y el restante al envío de la mercancía. Son condiciones básicamente que van fijados antes de poder de firmar este contrato. Son condiciones que ya tienen que estar definidas. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, hablemos de la configuración del contrato. Hemos hablado de la oferta, ¿no? Es decir, si tenemos dos operadores, generalmente voy a hacer referencia a lo que es Bolivia. En Bolivia, la mayor parte simplemente son importaciones, ¿no es cierto? Todos o la mayoría de las personas que hacen operaciones de comercio internacional básicamente se dedican al tema de importaciones y exportaciones. Exportaciones, tenemos obligación de despachar todo lo que produce Bolivia. El régimen de exportación definitiva permite exportar mercancías de libre circulación para que pueda permanecer de manera indefinida estos productos en el país de exportación. En el tema de importación, ¿no? Básicamente es lo contrario. Es aquel régimen que permite la importación de mercancías, ¿sí?, para que las mercancías se queden en Bolivia, pero para ello deben cumplir ciertos requisitos, deben cumplir con lo fundamental, el pago de los tributos aduaneros o lo que genera la obligación tributaria aduanera, ¿sí?, fruto de un contrato de compra-venta internacional. Lo que debe señalarse también es que estas mercancías, ¿cierto?, en un contrato tiene que estar fijado la cantidad, ya, el precio básicamente es lo fundamental. No olvidemos que Bolivia es uno de los países mayores consumidores de productos que provienen de la China. Alguien hablaba, decía, yo tengo mercancía, ¿sí?, que están valorados en 0,50 centavos de dólar. Y a alguien se le ocurre traer la misma mercancía, ¿no?, idénticas, y los pone en 20 centavos de dólar. Ambos respaldados con un contrato de compra-venta internacional. La pregunta es, ¿cuál de los dos es creíble? ¿El primero o el segundo? A ver, ¿alguien puede responder? Catherine, ¿usted a cuál se va? ¿Al primero o al segundo? ¿Podría volver a...? Si se trata de... Adelante, adelante. Si se trata por un tema o aspecto de calidad, creo que me voy por el primer producto, pero si se trata de colonizar y traer en cantidad, creo que por el segundo, ¿no? Pero en calidad, más bien dicho, el primero. Muy bien, pero el tema es que en el tema de contratos no hay
ninguna cláusula que estipule el tema de calidad. Ya, muchos, evidentemente, es un aspecto que debería de estar dentro del contrato internacional a realizarse. Y si yo tengo dos productos idénticos, ¿no es cierto? Y este tiene un costo elevado y este tiene un costo más bajo. Alguien lo decía, simplemente es de acuerdo a la oferta que uno realiza. ¿Sí? Si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de, bueno, ojalá termine pronto el tema de la pandemia, si se dan una vueltita por China, ustedes van a ver infinidad de productos, el mismo producto con precios que van desde 1 a 10, ¿no es cierto? Es poco creíble. Les diré, con toda la experiencia documental que se ve en temas de comercio internacional, no existen, por lo menos yo no vi cláusulas en las que estipulaba los detalles de la mercancía. Evidentemente, si yo quiero abaratar costos, me voy a ir por el precio más bajo, ¿no es cierto? Pero ahí surge, estos contratos simplemente me sirven para poder dar cumplimiento de poder realizar la compra-venta a nivel internacional, pero no me dan la seguridad de que yo esté comprando un producto de calidad. Yamil, ¿querías hablar, por favor? Quería aportar, porque en el anterior módulo hemos llevado algo de las medidas anti-dumping, creo que era cuando importan el mismo producto pero a precio menor, y creo que eso es el anti-dumping o algo así, me acuerdo. Muy bien, a ver, es algo que generalmente sucede con nuestros productos que llegan a Bolivia. A ver, vamos a poner un ejemplo. Alguna vez, cuando nosotros nos salíamos en comisiones, una vez nos fuimos a Los Ángeles, compramos una mantilla con $25. La misma mantilla aquí en Bolivia costaba 80 bolivianos. ¿Cuál es la diferencia? Tenías el mismo logo, tenías todo, pero ahí la diferencia era el peso del producto. Algunos dirán, pero si es el mismo, ¿por qué no lo has comprado en Bolivia? Claro, podía haberlo comprado en Bolivia, obviamente que era más barato. Pero si ustedes se ponen a ver el tema de calidad, que muy pocos hacen referencia, es que ahí es donde van a notar el producto. Y en cualquier producto, ustedes simplemente vean, ¿ya? He visto que muchas damas, por ejemplo, jóvenes, están comprando las zapatillas que llegan, ¿no es cierto?, al mercado. En el mercado vayan, tiene un costo inferior que la mercadería que se vende en una tienda. Hagan simplemente esta operación, agarren lo de la calle y agarren lo de la tienda, ambos son idénticos supuestamente. Pongan en una balanza, ¿cuál pesa más? Ahí muchas veces está la diferencia del producto. Entonces, tiene que existir una cláusula que permita identificar, ¿no es cierto?, que nuestro producto goce de mayor calidad frente a los otros. ¿Existe un rompimiento de este contrato? Sí. ¿Cuándo? Cuando existe, ¿no es cierto?, una obligatoriedad que debe generar una responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad que deriva de las negociaciones, en este caso, depende del nivel de compromiso adquirido. En los contratos, generalmente, ustedes lo van a ver, muchos que trabajan en tema de comercio internacional, había que una de las damitas que trabajaban en el banco. Por ejemplo, el banco, cuando uno quiere hacer transferencia al exterior, lo primero que le va a pedir es, tráigame un documento, ¿no es cierto? Y este documento generalmente es la factura pro forma. La factura pro forma se emite antes del contrato, antes de la celebración de un contrato de compra-venta internacional. En la factura pro forma, ustedes van a tener un detalle de la mercancía, van a tener un valor de la mercancía que vaya a ser, ¿no es cierto?, objeto del contrato internacional. Este documento es la base para que ustedes puedan celebrar un contrato. Pero la pregunta es, ¿todo se da en bases de contrato internacional?
Yo hago importaciones de China. En China no me piden el contrato internacional. ¿Existe un documento que le sustituye a este documento o a este contrato internacional? A ver, pregunta para el curso. ¿Existirá algún documento que me supla este contrato internacional? Que también me reúna las mismas condiciones, obligatoriedades que estoy pretendiendo colocar en un contrato internacional. A ver. ¿Nadie? No creo que exista otra forma, ya que igual nuestro primer módulo trataba de que esa es la base para poder comercializar y bueno, tampoco conozco algo que supla un contrato para poder hacer comercio internacional. Talía, le voy a dar la mala noticia. Sí existe. Existe un documento que ustedes lo conocen, lamentablemente acá no lo tengo, creo que tenemos aquí. Acá. Este documento, ¿no es cierto?, es un documento llamada factura comercial. El contrato internacional a la que estamos haciendo referencia, sí es un contrato que tiene cláusulas en las cuales se establece las obligaciones del comprador frente al vendedor, en qué moneda se va a hacer la transferencia de pago, ¿no es cierto? Cuáles son las condiciones de entrega que nos los van a hacer, en qué lugar o en el puerto de destino, todas esas cláusulas que los vamos a ir viendo, también yo lo puedo reemplazar por este documento. Este documento me permite resumir este contrato internacional. Básicamente, la diferencia es que nosotros vamos a utilizar para ello los famosos Incoterm, que vamos a ir poco a poco entrándonos y cuál es la finalidad de ello. Ya. Los contratos internacionales de compra-venta constituyen una de las, en realidad, modalidades más usadas en la práctica del comercio internacional, ¿no es cierto? Donde las obligaciones del vendedor y del comprador, que eso también se va a traducir en forma resumida. Entonces, es conveniente que el contrato incluya un conjunto específico de materias, si vale el término. Lo que hace el contrato internacional es básicamente definir obligaciones, ceder derechos y describir el tipo de mercancía. Es más, tal vez podamos incluso hablar del tema de calidad. Estos contratos van a ser básicamente documento base para un proceso de importación. La aceptación, ¿no es cierto?, es ¿de quién? Del comprador. La declaración del destinatario, de quién va o a quién va a ir dirigida la mercancía, ¿no? Es decir, cuando existen dos actores en el tema de comercio internacional, simplemente el contrato es la vinculación. No voy a hablar de tipo jurídico aquí, si a mí si no me va a empezar a cuestionar, ¿ya? Porque no existe ahí, sí, básicamente la norma nos respalda porque son dos actores en diferentes países. No es como el tema de la aduana y el sujeto pasivo o el importador. Ahí sí existe la obligatoriedad de cumplir y cumplir, ¿no? El sujeto activo siempre va a pedir el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el sujeto pasivo. Debería de ser de esa manera, puesto que la norma permite también a nivel internacional el cumplimiento de estas obligaciones, pero sí existen rupturas de estos contratos por el incumplimiento tanto del comprador como del vendedor, ¿no?
Cuando existe alguna demora en estos contratos, en la entrega de mercancías, estas pueden ser incluso subsanadas, ¿no? Estas no están de cumplimiento obligatorio. Ha habido muchos casos en los que alguien hacía un contrato internacional y no había cumplimiento de la otra parte, del vendedor. O simplemente había cumplimiento, pero la calidad del producto no era la que se había comprado o la que estaba destinado. Por eso les digo que muchas veces es muy importante estipular cláusulas en las que determinen incluso el peso, el gramaje, si vale el término, de los productos que ustedes vayan a comprar. Eso va a permitir que ustedes puedan tener un respaldo que cuando se llega a instancias de controversia internacional puedan ustedes apelar y hacer que les repongan. Muchas veces estas obligaciones que se contraen a nivel internacional no surten efectos. Ya muchos dirán, yo hice un contrato de compra-venta de 10 vehículos, pero la pregunta, ¿conocen a la persona que le vende? ¿Conocen si tiene algún respaldo allá en el país de venta? Porque muchos, recordemos el tema de los respiradores chinos de la gestión pasada, ellos han adquirido los respiradores de una persona que no era el fabricante, era un intermediario. En el contrato de compra y venta muchas veces se tiene que aclarar quién es el fabricante, si el fabricante o es el distribuidor. El distribuidor tendrá las mismas facultades potestadas que el fabricante, podrá otorgar certificados de origen para gozar de algún desgravamen arancelario. Todas estas cláusulas tendrían que estar dentro de un contrato internacional. Cuando hablamos de un distribuidor, ¿no es cierto?, es lo mismo, es un acuerdo también entre las partes que otorga al distribuidor el derecho de vender en un sector determinado y cuya ganancia consiste en la reventa. No estaremos comprando al fabricante, pero sí estamos comprando de un distribuidor. Entre el fabricante y el distribuidor existe una utilidad, pero, lamentablemente, en el tema de comercio internacional, ese es un tema que al importador ya básicamente no le interesa, ¿no es cierto? Dentro de las obligaciones que tiene el vendedor, por ejemplo, es entregar la mercancía en calidad, ¿no?, el lugar, la cantidad, el plazo, la forma establecida, ¿no?, entregar los documentos. Ahora alguien me preguntará, yo voy a comprarme estas botellitas, voy a China. Sí, pero, ojo, dentro de las obligaciones que tendrá el vendedor será simplemente entregarme el producto o tendrá que entregarme algunos otros documentos para que yo pueda nacionalizarlos en Bolivia. Para poder hacer una importación, básicamente yo tendría que ir a la aduana y decir, señores, quiero traer estas botellitas que me portan alcohol, ¿no? ¿Qué requisitos necesito? En base a los permisos que requiere la importación de este producto, voy a tener que hacer la negociación con el vendedor internacional, ¿no? ¿Qué tal si requiere de alguna autorización previa? ¿Y qué tal si el país vendedor requiere de algún documento para la salida de ese producto? Puede ser que allá esté prohibido la venta de estos productos para exportación, ¿no? En el tema de Bolivia, por ejemplo, muchas veces lo que hace son medidas arancelarias o medidas restrictivas que hace el gobierno y dice, bueno, hoy que no tenemos papa, está prohibido la exportación de papa, como lo pasaba en la década de los 98, 99, donde estaba prohibido, y es más, el 2008 se prohibía la exportación del arroz. Había que cumplir ciertos cupos para hacer la exportación. Por más de que existen contratos internacionales, había que postergar el cumplimiento de estos contratos para
poder abastecer el mercado nacional y recién poderse exportar. Lo propio ocurre en los países exportadores. ¿Quién tiene que cumplir esas obligaciones de las autorizaciones? ¿El vendedor o el comprador? Todos esos tenemos que estipular dentro de nuestros contratos. Y repito nuevamente, si yo tengo un documento, una factura comercial, también puedo hacer lo mismo. Vamos a ir viendo de qué manera lo hacemos este documento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay preguntas. Las obligaciones del comprador básicamente es pagar el precio pactado, ¿no? En fecha y al lugar y modalidades establecidas. Les decía que muchas empresas lo que hacen es vender los productos contra entrega. ¿Sí? Alguien dirá, es sencillo, yo puedo hacer compra. Obviamente sí, se puede hacer las compras. Pero yo, fabricante, debo poner ciertas reglas para que yo pueda llevar mi producto al país importador. No vaya a ser que yo agarre y empiece a exportar todo. Pero ¿qué seguridad tengo de recibir el dinero? Entonces, para ello, simplemente también tiene que haber cláusulas que permitan establecer las obligaciones del vendedor, ¿no? Perdón, del comprador. Estas cláusulas, ¿no es cierto?, tendrán que estar ya bien definidas. Generalmente lo que hace cuando ustedes vayan a comprar un producto en China, ustedes mandan el 30% vía alguna entidad financiera. ¿Sí? Ustedes van a tener el voucher, lo que es el suite bancario, ya tienen un documento para poder hacer un reclamo en el supuesto caso de que hubiera alguna ruptura de contrato, ¿no? Y a la entrega o al embarque de la mercancía se hace el pago del 70%, pero eso bajo documentos negociables. No sé si ustedes han visto el tema del transporte internacional. Tenemos modalidades, hay el tránsito, bueno, la modalidad del transporte marítimo. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿No es cierto? A ver, bueno, veo que lo han visto. A ver, Yamil, hay un documento que nos da la empresa naviera. ¿Es negociable o no es negociable? La verdad no sé, Elise. ¿Vieron el tema de tránsito Supongo internacional? que sí, porque A ver. no tocamos muy bien todo eso. Ya, muy bien. Todavía no, licenciado. No lo han visto, tránsito internacional, transporte, modalidades de transporte, nada. Ya, muy bien. No, En el tema del tránsito internacional de carga, cuando hablamos de tránsito, existen varias modalidades, entre ellas está el transporte marítimo. En el transporte marítimo nos otorgan un documento que es negociable, ¿ya? Que es Bill of Lading, el documento del conocimiento de embarque marítimo. Este documento, ¿sí?, puede ceder el derecho propietario. Así tenga un contrato internacional firmado entre el comprador y el vendedor. Existe esa posibilidad. En el tema del transporte ferroviario también puede ocurrir lo propio. En el tema terrestre y aéreo, ahí es donde no ocurre. ¿Sí? Repito, las obligaciones del comprador simplemente es pagar lo pactado, ¿no es cierto? Y pedir que se cumpla el contrato y al momento de enviarnos la mercancía deberá llegar al lugar convenido, al lugar pactado. ¿Sí? Las obligaciones del vendedor. Vamos a ir viendo cuáles son estas obligaciones, que ya habíamos ido viéndolo un poco adelante. Entregar la mercancía en el lugar y plazo pactado. ¿Qué? Este es un tema un poco más delicado. Los gastos adicionales de traslado al punto convenido. ¿Será que lo paga el vendedor? Ahí está la pregunta. Los gastos adicionales de embarque, ¿no? La contratación de un medio de transporte, el incumplimiento de atención a los clientes locales, los retrasos de producción de bienes. Por ejemplo, en los gastos adicionales de embarque, ¿será que lo paga el vendedor? También se tiene que definir, ¿no es cierto? Todas estas obligaciones
que tiene el vendedor tendría que estar en nuestro contrato de compra y venta internacional. Cumplir con la cantidad y calidad estipulada con envases adecuados es una de las obligaciones que tiene, las cuales muchas veces no se llegan a concretar. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que yo hago un contrato de compra y venta de compras de estas botellitas. Y lo que les decía, uno tiene que saber hacer comercio internacional, simplemente agarra, lo quita el envase y tiene que pesar su producto. Si es de 100 gramos, el producto que le tienen que enviar tiene que ser del mismo peso. Si es de un peso inferior, olvídense, jóvenes, el producto no es el que han pedido. Puede ser físicamente idéntica, pero no es el producto que ustedes han pedido. Ustedes van a ver en tema de valoración aduanera, me imagino que lo van a llevar, tienen que ver un producto idéntico. Cuando hablamos de productos idénticos, estamos hablando de productos que reúnan las mismas condiciones, ¿no? Físicas, calidad, valor y todo lo demás. Entregar los documentos relacionados con las mercancías. Hemos hablado hace rato de que algunos productos pueden requerir algún certificado. Para ello, el vendedor deberá reunir esta documentación porque muchas veces no lo puede hacer. Yo quiero exportar soya. Para exportar soya, como empresario, mi obligación es darle las facilidades al comprador, ¿no es cierto? Para ello, Bolivia pide que a los exportadores de alimentos deben reunir certificados del SENASAC. Certificados de origen. Por si acaso al país de destino se le ocurre mandar, qué sé yo, a Venezuela, al Ecuador, donde Bolivia tiene un convenio en el marco de la Comunidad Andina de Naciones que permite el desgravamen del 100% en el arancel, en el pago de los tributos aduaneros. Entonces, debo, como vendedor, yo reunir todos los documentos para que mi comprador, al momento de nacionalizar su mercancía en su país, no tenga ningún tropiezo. Es más, pueda gozar de mayores ventajas. Si yo quiero traer una mercancía del Perú o quiero exportar en este momento del Perú, ¿no? Estas mercancías tienen que cumplir ciertas normas internacionales de calidad. Al cumplir las normas internacionales de calidad, ¿no? Lo que estoy simplemente es garantizar que este producto va a ser comercializable en Bolivia. Debida consignación de los documentos, la imposibilidad del despacho o del retraso. Muchas veces, ustedes han escuchado hoy por hoy que existe un problema con los constructores bolivianos. Todo el mundo se queja de que el fierro que les llega es carísimo, ¿no? En este tema muchas veces existe el ocultamiento, el agio, lo que llamamos, no solamente a nivel de los vendedores mayoristas, sino en el lugar de producción. Simplemente los productores encarecen sus costos de operación y nos dan otro producto que no estaba pactado dentro de nuestro contrato internacional. Otra de las obligaciones es dar aviso de la exportación de las mercancías al comprador. Es decir, tenemos que avisar en tiempo oportuno. No vaya a ser que de la noche a la mañana hayamos embarcado y nos esté llegando para la siguiente semana y el importador no conoce de esta mercancía. Casos de esta naturaleza, por ejemplo, aquí nos ocurren casi frecuentemente. De acá del puerto de Callao han tenido que enviar mercadería a Chile. Llegaron en 2 días y nosotros desconocíamos. Al tener ese contrato, yo podía haber interpuesto mi reclamo ante el vendedor y decirle, tú no me has notificado en su momento para que yo pueda prever, ¿no? Y recoger la mercancía en Chile, porque en Chile ya me generaban multas e intereses. Ustedes no recogen la mercancía en tiempo oportuno, les genera multas, retrasos incluso del contenedor. Entonces, todos estos temas se puede ya estipular dentro del contrato de compra-venta internacional. Las obligaciones del comprador.
pagar el precio acordado, ya lo habíamos dicho, recibir la mercancía, ¿no?, lo más antes posible, examinar las mercancías en el plazo más breve posible a la entrega, comunicar al vendedor en un plazo razonable la falta de conformidad de la mercancía, máximo 2 años. Es decir, nosotros contamos con 2 años para poder reclamar. Pero mi pregunta, si me llegó este producto de menor calidad, ¿será que puedo reclamar al vendedor? Tengo la posibilidad de decirle, señores, si ustedes me mandaron una mercancía la que yo no había solicitado. ¿Será que ellos me pueden reponer la mercancía? A ver, ¿alguien quiere responder? ¿Es posible que puedan reponerme? Para ello, ¿qué debo hacer? Suponiendo que mi proveedor en China reconoce que me mandó de menor calidad y me dice, devuélvame mi mercancía. ¿Puedo devolver la mercancía? Licenciado, yo pienso que si va a devolver la mercancía va a haber otros costos. Entonces, creo, o no sé si será la mejor respuesta, ¿no? Pero pienso que debería rebajar el precio porque es de menor calidad y tendría que haber la devolución de un monto de dinero. O caso contrario, que la persona, el comprador no quiera o no le favorezca esa mercancía para la venta, entonces yo creo que sí, pienso que sí, tendría que reponerse. A ver, voy a contarles un caso que se dio en Bolivia y es que va al tema. Bolivia, nosotros exportamos la quinoa, ¿no es cierto? Ellos, bueno, esto se mandó, no recuerdo si fue a Alemania o a Japón. Tenemos varias calidades de quinoa y tenemos entre ellas la quinoa real, la de color rojo, ¿ya? Resulta que el costo de la quinoa en ese momento, les estoy hablando del año 2012, el costo estaba altísimo. 45 kilos de quinoa costaban alrededor de $50, perdón, $500. Y la quinoa blanca, la que consumimos, bueno, los que consumimos todavía, tenía un costo de, eran $300. La diferencia son $200. Agarra el boliviano, dice, yo prefiero vender quinoas de color rojo, ¿no? Y lo que hace el boliviano, como la viveza criolla, agarra la quinoa, los reúne y hay un producto natural que empieza a volver, bueno, a pintar. ¿Sí? ¿Ustedes conocen el achihuete? ¿No conocen? Uy, uy, uy. Bueno, el achihuete es un producto natural que sirve para teñir, ¿ya? Es un producto que se utiliza en la culinaria, se utiliza en la farmacéutica. Generalmente es un producto que no tiene ningún tipo de, que no afecta a la salud humana. Entonces utiliza este producto y la tonelada de quinoa que tenía lo empieza y lo vuelve de color rojo. Entonces ya tenía quinoa roja para exportar. Resulta que se hace todas las operaciones de exportación, se manda al puerto de Arica sale, llega a su destino, porque la condición era de que tenía que entregar en el puerto de destino. Llega al puerto de destino y no todos los importadores son como los bolivianos. Los bolivianos nomás agarramos y si me llegó de menor calidad me lo quedo, no importa, se cubre. Los extranjeros, es decir, los importadores, lo que hicieron era agarrar y lo pusieron, ¿no es cierto?, al laboratorio. ¿Y qué es lo que pasó? La quinoa roja pierde su color y se vuelve en quinoa blanca. En otras palabras, el producto que ellos han solicitado no era el que se los ha enviado. ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedan con la quinoa o lo devuelven? A ver, ¿qué hacen jóvenes ustedes? ¿Lo devuelven o se lo quedan?
En este caso pienso que es un producto alimenticio, ¿no? O sea, es medio complicado quedarnos con esa quinoa teñida, debido a que no vamos a, primero tendríamos que tal vez lavar, secar, entonces sería un costo más alto. Sí, pero no olvidemos que el achihuete no tiene ningún preservativo, es decir, no es ningún químico, no hace daño a la salud humana. Es más, con el achihuete se preparan todas las comidas más exóticas, ¿ya? Así que no había ningún riesgo. ¿Qué tenían que hacer? ¿Hay afectación? Perdón. Sí, adelante, Yamil. Bueno, yo creo que es dependiendo al acuerdo que existe en el contrato. Por ejemplo, si en el contrato decía que tenía que ser quinoa roja, y han aceptado ambas partes, como es la manifestación de voluntad, entonces lo que debería hacer es entregar la quinoa roja como tal. Si no, estaría entrando a un perjuicio al comprador. Exactamente, Yamil. Esa es la respuesta correcta. Además de eso, el importador se ve pues, afectado. Si el costo de la quinoa blanca son de 300 y el costo de la quinoa son 500 la soja, obviamente que ahí estamos hablando de un dolo, ¿no? Que el exportador ha actuado dolosamente. Entonces lo que hicieron allá es retornarnos la mercadería, ¿ya? Y el exportador tenía que haber cubierto todos los gastos de retorno y someterse a un proceso, incluso en este caso que fue arbitraje internacional, en la cual tenía que haber pagado todos los daños y perjuicios. Y no son nada baratos, porque ahí sí existe dolo, y al existir dolo ha habido afectación al contratante. Casos similares ocurren. En el tema de los bolivianos no hacemos eso. Agarramos y decimos, como me llegó esto, me lo quedo. Y lo que voy a hacer es pelear y decirle al chino, ¿sabe qué? Rebájeme para la siguiente vez, cóbreme más barato. Así funciona. Lamentablemente es una realidad que se da, pero no deberíamos de hacer eso, ¿no? Pero lamentablemente nos conformamos y eso hace y de alguna manera afecta al tema del comercio internacional. Las obligaciones contractuales no están siendo cumplidas como debería de ser. Yamil bien lo dijo, existe ahí una obligación, hay un contrato en la cual se debe dar fiel cumplimiento a este contrato. ¿Alguna pregunta? Creo que ya vamos por el tiempo. A ver, voy a robarlos unos 10 minutos más. ¿Qué hacer en caso de incumplimiento del vendedor? Exigir al vendedor el cumplimiento de su obligación. Si la mercancía no fuese conforme al contrato, exige la entrega de otras mercancías conformes. Podría también pedir que se las repare. Existe la posibilidad de que sí se puede reparar, ¿no es cierto? No son bienes de consumo, no son de alimentos, son productos que sí pueden ser sustituibles. Fijar un plazo suplementario al vendedor. Si el vendedor tenía que entregarse en 30 días y, bueno, por el tema de la pandemia dice, no puedo trabajar, mis trabajadores están enfermos y decide tomarse unos 90 días adicionales, podemos aceptar. Obviamente que tiene que estar en cláusulas ya estipuladas en las que ellos tengan la posibilidad de reparar este perjuicio, ¿no? Reflejar el precio de la mercancía, es decir, rebajar. Podemos pedir la rebaja por el tiempo de demora, podemos pedir, ¿no? Y eso también tendría que estar pactado, tendría que haber una adenda al contrato para poder decir, muy bien, ahí existe un nuevo contrato para poder dar cumplimiento, ¿no? Pero no dejar pasar en el tiempo. Podrá declarar resuelto el contrato, es decir, podemos anular nuestro contrato, simplemente pedimos la devolución de nuestro dinero, obviamente que no va a ser el mismo monto, ¿no? Tenemos que pedir, ¿no es cierto?, intereses y varias acciones que vaya a generar, ¿no? No olvidemos que el dinero hace dinero, ¿no? Además, en el tema de comercio internacional, ese dinero ha tenido que generar mayores intereses, ¿no?
en el tema, por ejemplo, boliviano, cuando alguien hace una importación, le genera una obligación tributaria y este sujeto pasivo tiene la obligación de pagar. Si no lo paga, le va a ir generando multas e intereses en el tiempo, hasta que cubra el total de la deuda tributaria, ¿no? Solicitar una indemnización por los daños y perjuicios que generalmente surten cuando son contratos muy bien elaborados, y si no los quieren hacer, esto se puede incluso llegar a arbitrajes internacionales, que muy rara vez se da, pero sí se logra recuperar por lo menos el 100% del contrato que ya se haya pactado, ¿no? Los incumplimientos del comprador básicamente son el que no pague, ¿no? Exigir que el comprador pague el precio que reciba la mercancía o lo que cumpla las demás obligaciones, fijar un plazo suplementario, tanto como en el tema del vendedor, el comprador también puede tener obligaciones contractuales que no haya cumplido, ¿no? Entonces se le puede conceder un tiempo. Declarar resuelto el contrato si el incumplimiento es sustancial o el comprador no cumple dentro del plazo suplementario, es decir, si existía una adenda no lo ha hecho, entonces, pero sí tiene que separar los daños y perjuicios. A ver, ¿tenemos alguna pregunta hasta acá? Lice, tengo una pregunta. Adelante. Estos deberes, obligaciones del vendedor, ¿también se encuentra en la Ley General de Aduanas? Todavía no la leí, pero sé que ahí está la ley y también reglamentaciones. Quería saber si esos deberes y obligaciones también se encuentran ahí en la La comercialización. Ley General de Aduanas básicamente lo que hace mención es, bueno, lo que estipula son las obligaciones del sujeto pasivo frente al sujeto activo, es decir, la aduana frente al importador. En el tema de contratos no interviene la aduana, el contrato son pactados entre dos personas de dos diferentes países. El contrato internacional para la aduana simplemente le sirve para hacer un despacho aduanero, para ver si se da fiel cumplimiento al contrato, es decir, si en el contrato tengo $10,000 por una mercancía, tengo que tener un documento contractual que contraste con el valor pactado en este documento. La aduana simplemente hace que se puedan cumplir lo estipulado en el contrato, pero la aduana no te da lineamientos para que tú puedas hacer un contrato de compra-venta internacional. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, jóvenes. Sé que está un poco pesado la clase. Mañana vamos a ir variando. No se preocupen, vamos ya de aquí. Los siguientes temas son mucho más dinámicos. Ahí sí voy a pedirles que ustedes intervengan. Son los conceptos básicos, lo fundamental para poder entrar a lo que son los Incoterm, aquellas obligaciones contractuales entre los operadores que son, en este caso, comprador y vendedor internacional, ¿no es cierto? Aquellas obligaciones que afectan a la mercancía y al valor de la mercancía cuando se pretende hacer una importación o una exportación. Jóvenes, agradecerles por la primera clase, un gusto haberlos conocido. El día de mañana, bueno, creo que estamos con receso, el día miércoles los espero a la misma hora. Y esta vez sí voy a pedirles por favor la participación de cada uno de ustedes. Voy a hacer mi lista, por favor. Tengo que llamar lista. Así me indican que tengo que hacer un control de todos quienes están en la clase. Muy bien. Yamil Vargas. Presente, Lice. Ya. ¿Quién más? A ver. Lisette y Apu, ya lo vi. Lisette.
Ya, ¿qué más ahí? Tatiana González, perdón, Talía González. Aquí dice, Ya. ¿Qué más? ¿Qué más está por acá? Adriana Liendo. Acá, licenciado Daniel. Catherine Sarabia. Presente, licenciado. Karen. ¿Está Karen? Presente, Lisa, perdón, está licenciado. Ya. Maday. Presente, licenciado. Ya, Wendy. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo más, creo, ahí. ¿Alguien más no está en mi lista? Wendy, Lisette. ¿Cuántos son en la clase, perdón? No tenemos el número exacto, licenciada, la verdad. Ya, tengo acá 8 participantes. Voy a repetir, por favor, quien no está me escribe o bueno, habla, por favor. Yamil Vargas, Lisette, Presente, Lisette. Talía, Adriana, Catherine, Karen, Maday y Wendy. ¿Sí? ¿Alguien más falta? Bueno. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día miércoles, el horario. Por favor, me gustaría que vean algo del material para poder entablar alguna discusión más, así para que no se queden aburridos. Bueno. Sí, Liz, está bien. ¿Estamos en hora o todavía tenemos más? Eso quería preguntarles. Es hasta las 9, Lice. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes, un gusto nuevamente y nos vemos el día miércoles. Voy a facilitarles documentación para que ustedes lo puedan entender. Ya, si alguien me escribe, yo le voy a facilitar documentación, por ejemplo, referente a los medios de transporte, a los documentos que vayamos a usar. También lo tenemos en las diapositivas, pero de todos modos, si alguien quiere más datos, no hay problema. Bueno. Muchas gracias, Lice. Hasta luego. Bueno, Gracias, que tengan buenas noches. Hasta luego, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Luego, Lice. Gracias, licenciado, y buenas noches. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.